Las clases no empezaron para todos y todas, en todo el país, no empezaron para todos y todas. Se cree que hay alrededor de 500.000 chicos que no concurren a clases en la educación obligatoria. Para charlar sobre este tema estamos comunicados con la doctora Bárbara Zanino, directora de la ASIC. ¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarles. Solo una pequeña corrección, soy abogada del programa de Derechos Sociales de la niñez de ASIC. Perfecto. No, Perfecto, bueno, que valga la corrección. Yo estuve viendo que ustedes han hecho en la web de la ONG, habla sobre este tema. Sí. ¿Le dan respuesta los gobiernos, tanto el nacional como los de las provincias? ¿De dónde han sacado esta cifra? Bien, te comento. Sí. La cifra de 500.000 niños, niñas y adolescentes que no habrían vuelto a las escuelas surge de lo que ha dicho el Ministerio de Educación Nacional a través de las declaraciones de su ministro, Jaime Persic, quien sostuvo que aparentemente faltarían vincular a 500.000 estudiantes. Recordemos que en 2020 el ministro de Educación, o mejor dicho en ese momento el ministro Trota, a través de una evaluación, se llamó la evaluación pedagógica, de la continuidad pedagógica, sostuvo esa evaluación, digamos, contenía ciertos datos, información que recuperaba qué es lo que estaba pasando con las trayectorias educativas en plena situación de pandemia, y esa evaluación daba cuenta de que al menos 1.100.000 niños, niñas y adolescentes no estaban vinculándose o tenían una baja vinculación con las escuelas. A partir de esta publicación y de las declaraciones del ministro de ese entonces, la sociedad civil, no solo ASIC, sino distintas organizaciones que trabajamos y que monitoreamos la temática, como todas las organizaciones de la red Infancia en Deuda, de la que formamos parte, comenzamos a realizar pedidos de acceso a la información, a monitorear en realidad la situación para conocer, qué es lo que estaba sucediendo con los niños y las niñas en el momento de suspensión de clases presenciales. En ese momento entonces eran 1.100.000 según la información oficial. Ahora, más recientemente, el ministro de Educación Nacional sostuvo que de estos chicos y chicas se había revinculado a 600.000 y que restaba vincular 500.000 estudiantes. Frente a estas declaraciones lo que hicimos fue realizar pedidos de acceso a la información, otros pedidos, uno especialmente dirigido al Gobierno Nacional, para conocer algunas de las indicadores o datos del sistema educativo que son claves para realmente saber si esta información es certera, si son 500.000 o son más, también cuál es la situación respecto a cada uno de los niveles educativos, si tenemos una mayor proporción de estudiantes que se desvincularon en el nivel secundario, lo cual podría presumirse o deducirse de datos de años anteriores. Sabemos que en el nivel secundario el problema es mayor en general, pero no tenemos esta información, entonces lo solicitamos tanto por jurisdicción como por nivel educativo, con una serie de desagregación, ¿no? La matrícula, o por ejemplo la cantidad de alumnos y alumnas que salieron de establecimientos sin inscribirse a otros, y una serie de datos que no han sido brindados ni por el Gobierno Nacional, ni por la Ciudad de Buenos Aires, ni la Provincia de Buenos Aires, a quienes en ese entonces le realizamos pedidos de información, también a la provincia de Salta. Ahora, sí, una pregunta, Bárbara. Ahora, ¿no dan los datos? Es raro que nos estemos moviendo y queramos hacer las cosas bien si no tenemos datos concretos y los podemos brindar como información, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en otros lados, ¿no? ¿Qué pasa? Tal cual, es muy difícil realizar un monitoreo si uno no tiene los datos para eso. Es muy importante resaltar varios puntos. Primero, que se trata de información pública, porque es información de trascendencia social. Cualquier cuestión relacionada a la educación y a derechos de niñas, niños y adolescentes, en este caso, cuántos chicos y chicas se desvincularon de las escuelas, es de carácter público. Por supuesto que no estamos pidiendo datos nominalizados. Claro. Ese es otro tema que requiere otra conversación. Estamos pidiendo datos estadísticos. Cantidades por jurisdicción, conocer cuáles son las jurisdicciones que tienen mayores índices de abandono, de desvinculación,
también estábamos pidiendo cuáles eran los resultados de las políticas que se aprobaron en el Consejo Federal de Educación, es decir, con acuerdo de todas las provincias, destinadas a implementar distintas medidas para revincular a estos estudiantes. No nos han respondido ninguna de estas preguntas, por eso debimos iniciar distintas acciones legales, en algunos casos son reclamos administrativos y en otros son incluso acciones de amparo ya judiciales, para pedir que se brinde esta información y además porque nos interesa realmente que conocer qué medidas se están adoptando. O sea, hay una cuestión que es el derecho a la información y otra cuestión que es el fondo, que es el derecho a la educación, ¿no? Que es lo que realmente nos preocupa en mayor medida, porque no sabemos cuáles son las medidas que se están adoptando y es por eso que estamos exigiendo conocer qué políticas se implementaron, cuáles fueron los resultados de esas políticas y, por supuesto, cuál es la situación de las trayectorias educativas al día de hoy. No nos sirve conocer información al 2019, por ejemplo, en general toda la información de los anuarios estadísticos o la información hoy pública en los anuarios de educación refiere a datos 2019, o sea, es el anuario 2020, pero que tiene datos 2019. Este público conocimiento que en medio de estos años hemos atravesado una pandemia, o la estamos atravesando, y que esto tuvo un impacto directo respecto a la educación, y más aún respecto a estudiantes que ya venían en una situación de riesgo en términos de continuidad educativa. Entonces de nada sirve conocer datos prepandemia, necesitamos los datos actualizados, claro. Y es por eso que habíamos solicitado estos índices y que además cabe decir que el gobierno, tanto el gobierno nacional como la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que tiene su propia ley de acceso a la información, están obligados a brindar la información en el estado en el que se encuentre. O sea, si tuvieran datos provisorios, como sostuvieron tanto el gobierno nacional como la Ciudad de Buenos Aires, debieran brindarlos. Exacto, así como los tuvieran, aclarando en todo caso que son datos que pueden llegar a variar por determinadas consistencias y otras pruebas de consistencia de datos. Ahora, ustedes dijeron que hicieron algunas presentaciones judiciales. ¿Alguna tiene que ver con la ciudad? Porque y contestan las presentaciones judiciales. Bueno, ahí me retrotraigo un poco para comentarte como todo el panorama. En la Ciudad de Buenos Aires lo que hicimos primero fue un reclamo administrativo ante el órgano garante de acceso a la información, porque la ciudad tiene su propio órgano, que es el encargado de monitorear, de velar por el cumplimiento del derecho a la información en la ciudad. Entonces, este órgano que si bien está en la órbita del gobierno, tiene cierta autonomía, es quien dijo: acá no se cumplió con el derecho a la información, de hecho no se contestó bien el pedido, y 6 de los 7 puntos fueron mal abordados, dijo el órgano, en una resolución del 19 de enero. A partir de eso le otorgó 10 días hábiles al gobierno para cumplir con la orden y brindar la información solicitada. Estamos hablando de 6 de los 7 puntos pedidos, salvo el punto de matrícula, digamos, de cantidad de chicos y chicas a 2020, que de alguna manera está en el anuario estadístico. El resto de puntos no están publicados. Estamos hablando de tasa de abandono escolar, estamos hablando de promoción efectiva, o sea, la cantidad de chicos y chicas que efectivamente terminaron el nivel o el año educativo que corresponde. Estamos hablando del índice de repitencia, bueno, una cantidad de indicadores. Vacantes también, ¿no? Vacantes es otro tema, si querés ahora ya mismo lo profundizamos. No, pero en particular, respecto a este reclamo, que el órgano garante dijo están incumpliendo, no se brindó la información, o sea, terminaron esos 10 días hábiles que tenía el gobierno para brindar la información, no la brindó, y es por eso que estamos a punto de presentar un amparo, ya es una acción judicial, para reclamar por el incumplimiento de esa orden. Claro, y en el resto, bueno, vos hablabas de la provincia de Buenos Aires, hablaba de a nivel nacional y también creo que Salta, ¿no? Ahí tampoco hubo contestación, nada. Mira, en el caso de provincia de Buenos Aires y de Salta ni siquiera hemos tenido una respuesta, o sea, directamente omitieron responder, por lo cual directamente en esos casos fuimos a la forma judicial o el proceso judicial, porque no teníamos ya, ante el silencio completo de la administración, directamente acción de amparo. Y esas cuestiones se encuentran, el amparo en provincia de Buenos Aires está en trámite y el amparo en la provincia de Salta está a punto de presentarse. Está claro. Vamos al tema vacantes, que es un tema conflictivo, porque
el hecho de que no haya estadísticas acá en la ciudad de Buenos Aires hace que cualquiera dice cualquier cosa. Yo el otro día discutía con una legisladora que decía que había 56.000, ciento y pico chicos sin vacante. Cuando le pregunté dónde sacan el número, era de un artículo periodístico que yo lo leí de un diario, Tiempo, en donde es un artículo flojo de papeles, por decirlo de alguna forma, porque dice que no tiene vacante aquel que quiere ir a mandar al chico a jornada completa y el gobierno le dice no hay, va a jornada simple. Ese chico lo cuentan sin vacante, entonces hay cantidad de chicos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo tienen el tema ese? Bien, el tema de vacantes también es muy complejo en la ciudad de Buenos Aires. En particular, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, en la cual trabajo y que estamos nombrando debido al trabajo en desvinculación escolar, en realidad tiene históricamente una agenda de trabajo en educación y en particular respecto a las situaciones de desigualdad educativa en la ciudad de Buenos Aires, porque es la organización que interpuso la acción de amparo por falta de vacantes en la ciudad. Ajá. En su momento, en el 2006, y hay un acuerdo que se pasó ante el Tribunal Superior de Justicia, que obligó al gobierno a crear las vacantes necesarias, a desarrollar las obras de infraestructura e incluso a informar cómo se fue avanzando en el monitoreo, en la ejecución de este acuerdo, para hasta tanto no falten más vacantes. Claro. Hoy en día ese acuerdo todavía sigue vigente, lo estamos monitoreando y ejecutando en un proceso en el marco de una causa judicial, y el gobierno está obligado a informar bimestralmente cuál es el estado de situación respecto a la cantidad de puntos que establece el acuerdo. Ahora, tal como decís, hay mucha falta de certeza con los datos, porque el gobierno no es que disponibiliza esa información de manera pública, sino que únicamente brinda algún tipo de información que además no es completa, no llega a cubrir todo lo que solicita el acuerdo con el cual en su momento formaron parte y suscribieron. Sí. No cumplen toda la información y además lo hacen en un momento muy preciso del año, donde sí informan la cantidad de chicos y chicas matriculadas y matriculados. Todavía respecto al ciclo lectivo 2022 no tenemos esa información, porque se supone que aún se encuentra en estado de procesamiento, entonces no tenemos en el expediente, no se presentó la información 2022 al momento, sí tenemos la información anterior. Ahora, ¿qué pasa? El 2021 es un año muy particular porque había una incertidumbre muy grande al inicio del ciclo lectivo 2021 respecto a cómo iban a continuar las clases. Claro. Y esto en el nivel inicial, que es el nivel donde hay más dificultad de acceso a la educación, obviamente fue determinante en el pedido, en la demanda de vacantes. Entonces no es un año representativo del problema. Ahora, si vemos el ciclo histórico del problema de vacantes, podemos observar que la falta de vacantes venía siendo de aproximadamente 9.000, 9.500 vacantes, 10.000, dependiendo del año, el ciclo lectivo y algunas particularidades de cada ciclo lectivo. Ahora, la verdad es que... Sí. No, la verdad que termina. No, digo, esas serie histórica hay que mirarla completa, porque si miramos solamente 2021 vamos a tener una foto que no es la realidad, ¿sí? Porque probablemente en este ciclo lectivo donde ya regresaron las clases presenciales desde un inicio y hay otro tipo de certeza, entre comillas, respecto a la continuidad de la educación presencial, la matrícula a nivel inicial es posible que haya vuelto a sus niveles ya históricos. Entonces, además que el dato de matrícula y de vacantes, falta de vacantes, tenemos que cruzarlo con las obras y la cantidad de vacantes que se abrieron en función de las obras realizadas que han sido, resultado de este pedido judicial. Claro. Y durante el 2021 no se realizaron obras, nos informaron únicamente una ampliación de un aula y una finalización de una obra que era anterior, entonces podemos presumir que la falta de vacantes sigue vigente. Sigue vigente. Seguimos teniendo el déficit de vacantes. Ahora coincido en que, no hay una certeza del número y nosotros tampoco lo tenemos todavía. Claro. Ahora, Bárbara, ahí cuando se habla de las vacantes y del nivel inicial,
hay un problema entre la Constitución de la ciudad y la ley nacional. La ley nacional dice que la educación es obligatoria a partir de los 4 años. La Constitución de la ciudad dice que hay que garantizar a los chicos de 45, desde los 45 días en adelante. Ahí, cuando ustedes hablan de vacantes, ¿esas se toman también las que no son obligatorias? Porque creo que hubo un juez que dijo, en uno de los últimos casos que se planteó una vacante, le dijo a una familia, bueno, ustedes tienen plata, no es obligatoria, tienen que pagar ustedes la vacante. Hubo un fallo de ese tipo. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Sí, respecto a eso, es muy interesante tu pregunta. Creo que puede ser la duda de muchas personas que quizás tuvieron acceso al fallo judicial o leyeron algunas noticias. Y acá es importante mirarlo desde la óptica jurídica. Casi hay que ponerse un poquito más técnicos porque es un tema bien técnico. Y es que la Ley Nacional de Educación establece un piso mínimo. ¿Sí? Es decir, ninguna jurisdicción podría decir, bueno, la educación es obligatoria a partir de los 5, ¿está bien? Porque el piso mínimo de la ley nacional es 4. Sí, se bajó en noviembre del 2015. Claro, sí. Exacto, por una modificación de la ley nacional, tal cual. Ahora bien, las jurisdicciones, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, a partir de su constitución, o sea, su máxima norma local, tienen la facultad de mejorar este piso de derechos. No es que tienen que quedarse en lo que establece la ley nacional, no pueden ir por debajo, pero sí tienen la facultad de mejorarlo. Y tal es así que las constituyentes también de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, previeron una mayor, si se quiere, cobertura del derecho a la educación, y previeron que el Estado tiene el deber de universalizar el acceso a la educación desde los 45 días, como bien habías marcado, hasta la finalización de la educación obligatoria, que es la finalización del nivel secundario. Entonces, ahí la obligación de la ley nacional debe complementarse, hay que leerla en conjunto con la obligación que surge de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo un niño o niña de menos de 4 años y deseo llevarlo a una escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno tiene la obligación de universalizar ese acceso, entonces debería proveerme una escuela de gestión estatal a la cual pueda acceder mi hijo, mi hija. Entonces, entendemos que que subsiste una responsabilidad, que hay una responsabilidad constitucional, en este caso, de garantizar la educación desde los 45 días, y que para ello, también, si aún faltan vacantes, porque faltan obras de infraestructura, pues entonces hay que crear esas vacantes, no decir que no es obligatorio. Claro. Sino crear esas vacantes para que las familias que así lo desean y que lo deciden a nivel, porque eso es una decisión familiar cuando son niños tan pequeños, y que quieren llevar a sus hijos a las escuelas a partir de los 45 días, pueden hacerlo. Hay una previsión constitucional que así lo dispone. Entonces, y además, ni hablar de todos los, si querés saliendo de lo jurídico, de todos los beneficios de los que se habla en materia educativa respecto al desarrollo infantil temprano, o de acceder tempranamente a la educación. Entonces, hay muchísimos argumentos, y en ese sentido el gobierno de la ciudad aún sigue sin reconocerlo, y sostiene que no tiene obligaciones. Desoyendo la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que fija un mejor piso para los derechos de niñas, niños y adolescentes. Está muy claro. Bueno, Bárbara, yo te agradezco mucho por la comunicación. No sé si querés agregar algo que te haya quedado. No, bueno, simplemente que desde las organizaciones de Infancia en Deuda, una red de la cual formamos parte con ASIG, integrada por distintas organizaciones que conformamos espacios de defensa de derechos de niñas, niñas y adolescentes, estamos haciendo distintas presentaciones en otras jurisdicciones también solicitando acceso a la información en estos términos a nivel local, o sea, para conocer los datos locales, y que incluso lo hemos hecho a nivel nacional para reunirnos con el Ministro de Educación Nacional para realmente tener un panorama de cuál es la situación de las trayectorias educativas. Al momento no hemos tenido una respuesta, pero lo estamos esperando y seguiremos monitoreando en cada una de las provincias en las que tenemos participación y territorialidad, para seguir monitoreando qué es lo que está pasando con las trayectorias educativas. Está muy claro. Muchísimas gracias. No, por favor, Bárbara. Un placer. Muy amable. Un saludo, chao, chao. Gracias. Hablábamos con la doctora Bárbara Zanino, integrante de la Asociación por la Igualdad y la Justicia.